Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que nos enamoró en la pantalla, que vivió un romance de ensueño y que, bueno, también tuvo su buena dosis de controversia y críticas. En este vídeo vamos a hacer un recorrido desde el flechazo inicial, ese primer amor que todos pudimos presenciar a través de la serie Sen Kalkam, hasta las duras críticas que enfrentaron y, sobre todo, cómo Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel con uñas y dientes. Vamos a analizar qué fue lo que enamoró a Kerem de Hande, cómo manejaron la presión mediática y por qué, lamentablemente, su historia llegó a su fin. Prepárense porque este vídeo viene cargado de drama, de romance, de momentos tiernos y, por supuesto, de la innegable química que existió entre estos dos talentosos actores. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les gusta el chismecito del bueno, este es su lugar. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si les gusta este tema, déjenme un like y un comentario al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que vamos allá. Todo comenzó con Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Kerem Bürsin con su carisma arrollador, interpretando a Serkan Bolat, el hombre de negocios frío y calculador, y Hande Erçel, con su dulzura y belleza, dando vida a Eda YLDZ, la florista soñadora y optimista. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor a primera vista, en los finales felices y en que los opuestos realmente se atraen. Recuerdo que cada episodio era una explosión de emociones. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, los roces accidentales. Todo gritaba amor. Y no éramos los únicos que lo notábamos. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Están saliendo, se les nota la chispa, es cuestión de tiempo para que lo confirmen. Pero ellos se mantenían herméticos, negando cualquier relación más allá de la profesional. Sin embargo, la realidad era que la magia que se veía en la pantalla también estaba ocurriendo fuera de ella. Kerem y Hande se estaban enamorando. Compartían largas jornadas de grabación, cenas, risas y, poco a poco, se fueron conociendo y conectando a un nivel más profundo. Pero, ¿qué ingredientes secretos hicieron de esta conexión algo tan especial y adictivo para nosotros, los espectadores? Más allá de la evidente atracción física, existía una sinergia, una complementación en sus personalidades que se proyectaba incluso en las escenas más cotidianas. Se rumoreaba que Kerem, con su espontaneidad y sentido del humor, sacaba el lado más divertido y relajado de Hande, mientras que ella, con su sensibilidad y empatía, lograba conmover y humanizar el carácter, a veces áspero, de él. Las fuentes cercanas al set de grabación contaban anécdotas de cómo, entre toma y toma, bromeaban y se hacían reír mutuamente, creando un ambiente de camaradería y confianza que luego se reflejaba en la naturalidad de sus interpretaciones. También se decía que compartían intereses y pasiones similares, como el amor por los animales y la defensa de causas sociales, lo que les brindaba temas de conversación interminables y les permitía conectar a un nivel más profundo que la mera atracción superficial. La confirmación oficial de su relación llegó como un regalo para todos los fans. Por fin. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que ya todos sabíamos: estaban juntos y enamorados. Fue como si de repente el mundo se volviera un poco más brillante y optimista. Verlos juntos, radiantes y felices, era como una inyección de esperanza y romanticismo en medio del caos de la vida cotidiana. Sus fans autodenominados Anker celebraron la noticia con entusiasmo desbordante, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos que recopilaban sus momentos más tiernos. A partir de ahí su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, dedicatorias en Instagram, apariciones públicas llenas de complicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo a seguir, en la prueba de que el amor verdadero existe. Sus escapadas a lugares paradisíacos, sus cenas a la luz de las velas, sus miradas cargadas de significado. Cada detalle de su relación era cuidadosamente documentado y compartido con sus seguidores, quienes se sentían parte de su historia de amor. Kerem y Hande se convirtieron en una fuente de inspiración para miles de personas que anhelaban encontrar un amor tan puro y genuino como el suyo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y la atención mediática también trajeron consigo una ola de críticas. Y Hande Erçel fue lamentablemente el blanco principal de esos ataques. La exposición constante a los medios y la presión por mantener una imagen perfecta comenzaron a pasarles factura. Se criticaba su apariencia física, su forma de vestir, su talento actoral. Algunos comentarios eran crueles e injustos, llegando incluso a ser acoso cibernético.
Y por supuesto, también se cuestionaba su relación con Kerem. Algunos decían que era puro marketing, que solo estaban juntos para promocionar la serie, que su amor no era real. Este tipo de acusaciones infundadas y malintencionadas eran especialmente dolorosas para Ande, quien siempre se había esforzado por ser auténtica y honesta con su público. Los detractores se centraban en cada detalle, desde su peso hasta sus elecciones de vestuario, utilizando las redes sociales como plataforma para difundir sus comentarios venenosos. Incluso se llegó a cuestionar su capacidad actoral, comparándola constantemente con otras actrices de renombre y minimizando sus logros profesionales. Esta campaña de desprestigio afectó profundamente a Ande, quien se sintió vulnerable y expuesta ante la mirada implacable del público. Imagínense la presión que debieron sentir. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con comentarios negativos y, al mismo tiempo, mantener una relación sana y estable. No debe haber sido fácil. La vida de una celebridad no es tan glamorosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras se esconde una realidad mucho más compleja y exigente, donde la privacidad es un lujo inalcanzable y la presión por cumplir con las expectativas del público puede resultar abrumadora. Pero lo que más me impactó de toda esta historia fue la forma en que Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel. En cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, él siempre salía en su defensa, resaltando su talento, su belleza y su gran corazón. Su apoyo incondicional fue un bálsamo para Hande en medio de la tormenta de críticas. Nunca dudó en enfrentar a los haters, a los que criticaban a Hande de forma injusta. Se plantó frente a ellos y les dijo basta. Dejó claro que no iba a tolerar que se metieran con la mujer que amaba. Kerem se convirtió en el escudo protector de Hande, defendiéndola con uñas y dientes de los ataques malintencionados. Su valentía y determinación inspiraron a muchos otros a alzar la voz contra el acoso cibernético y a defender a aquellos que son víctimas de la injusticia. Recuerdo una entrevista en particular en la que le preguntaron sobre las críticas que recibía Hande por su físico. Kerem respondió con una elegancia y una firmeza que me dejaron sin palabras. Dijo algo así como, Hande es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Y me parece increíble que en pleno siglo XXI sigamos juzgando a las mujeres por su apariencia. Deberíamos enfocarnos en su talento, en su inteligencia, en su personalidad. Y Hande tiene todo eso y mucho más. Su respuesta resonó con miles de personas, quienes aplaudieron su postura y lo elogiaron por su defensa de la belleza interior. Esa respuesta se hizo viral y generó una ola de apoyo hacia Hande. Kerem demostró que era un verdadero caballero, un hombre que respetaba y valoraba a su pareja. Y eso, sin duda, lo hizo aún más atractivo para sus fans. Su actitud ejemplar sirvió como un recordatorio de la importancia de defender a aquellos que son víctimas de la discriminación y el prejuicio. Pero lamentablemente, como suele suceder en la vida, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, los rumores de ruptura entre Kerem y Hande empezaron a sonar con fuerza. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fuera solo un rumor más, una noticia falsa inventada por la prensa sensacionalista. La idea de que su historia de amor llegara a su fin era simplemente inaceptable para muchos de sus seguidores, quienes se aferraban a la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pero con el tiempo la triste realidad se hizo evidente, Kerem y Hande habían terminado su relación. Las razones exactas nunca se hicieron públicas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, que la constante atención de los medios y la falta de privacidad habían desgastado su relación. Otros que sus agendas laborales no les permitían pasar tiempo juntos, que la distancia y la falta de comunicación habían provocado un distanciamiento irreparable. También se especuló sobre posibles desacuerdos personales y diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Lo cierto es que la verdad detrás de su ruptura sigue siendo un misterio, y solo ellos conocen los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta difícil decisión. Lo cierto es que, independientemente de las razones, su ruptura fue un golpe duro para todos los que creímos en su amor. Nos quedamos con la sensación de que habíamos perdido algo especial, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. La noticia de su separación generó una ola de tristeza y decepción entre sus fans, quienes se sintieron como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores, así como de especulaciones y teorías sobre las posibles causas de su ruptura. Después de la ruptura, ambos actores se han mantenido en silencio sobre el tema. Han preferido mantener su vida personal alejada de los focos y concentrarse en sus carreras profesionales. Han aprendido a lidiar con la atención mediática y a proteger su intimidad de la mirada implacable del público. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado que es una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes.
Ha logrado superar las críticas y los obstáculos que se han presentado en su camino, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando arduamente, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado que es un actor con una gran proyección internacional y que está dispuesto a asumir nuevos desafíos. Su talento y carisma le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, convirtiéndolo en una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, ambos siguen siendo grandes profesionales y personas muy queridas por el público. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que el tiempo dirá qué les depara el futuro. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos de sus seguidores se niegan a renunciar a la idea de que algún día volverán a estar juntos. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin siempre será recordado por su amor y defensa hacia Hande Erçel. Su valentía y su integridad lo convirtieron en un ejemplo a seguir, en un hombre que supo poner los límites y proteger a la mujer que amaba. Su actitud ejemplar sentó un precedente importante en la lucha contra el acoso cibernético y la defensa de los derechos de las mujeres. Y al final, eso es lo que realmente importa, que Kerem y Hande hayan vivido su amor intensamente, que hayan aprendido y crecido juntos, y que hayan dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor, aunque breve, inspiró a miles de personas a creer en la magia del amor verdadero y a luchar por sus sueños. Así que, recapitulando un poco, hemos visto cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enamoraron con su química en Senkalkam, cómo su amor traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, cómo enfrentaron las críticas y la presión mediática, y cómo Kerem defendió a Hande con uñas y dientes. Aunque su relación llegó a su fin, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas moderno, lleno de amor, pasión y momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias de amor y drama del mundo del espectáculo. Me fascina analizar las relaciones entre las celebridades y descubrir los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué les pareció la forma en que Kerem defendió a Hande? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones y perspectivas sobre este tema. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Además, me gustaría agregar algunas reflexiones finales sobre el legado de Kerem y Hande. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una marca profunda en la cultura popular turca y en el corazón de sus fans en todo el mundo. Su relación sirvió como un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la defensa de los valores y principios puede fortalecer una relación. También es importante destacar el impacto positivo que tuvieron Kerem y Hande en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra el acoso cibernético. Su valentía al denunciar las injusticias y su compromiso con causas sociales inspiraron a muchos otros a alzar la voz y a defender sus derechos. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, pasión, valentía y superación que nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos, de defender nuestros ideales y de luchar por un mundo más justo e igualitario. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su legado perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a futuras generaciones.